Después de haber trabajado la pestaña de actividad, que lo hicimos desde la orden de crear edificio, ahí tuvimos ocasión de cargar todas las plantillas de actividad, de ocupación, también pusimos las temperaturas de consigna primaria y secundaria, de los sistemas de calefacción y de refrigeración. Ahora en este tutorial nos vamos a centrar en la pestaña de construcción, donde vamos a definir constructivamente cómo es la envolvente del edificio, desde los muros exteriores, pasando por las cubiertas, los suelos y bueno, también definiremos los muros interiores, las particiones interiores, y en la siguiente pestaña, Openings, vamos a definir las áreas aquí instaladas. Entonces empezamos definiendo los muros exteriores. Aquí lo que tendríamos que hacer es, como siempre, entrar pinchando sobre los 3 puntos y aquí vamos a editar, y para ello primero tendríamos que hacer una copia y después editamos. Aquí tendríamos que poner el nombre que nosotros queremos, en este caso va a ser fachada Rourke, y aquí definimos el número de capas que queremos, que puede ser pues desde un muro que solo tiene una capa, por ejemplo de ladrillo, hasta un muro muy sofisticado que puede llegar a tener hasta 10 capas. En nuestro caso vamos a tener un muro de 4 capas y se empieza definiendo la más exterior y se acaba por la más interior. Entonces en este caso va a ser un muro de ladrillo que va a estar enfoscado al exterior con un revoco de cemento de 1,5 centímetros y después al interior va a estar acabado con un panel de tabla roca o de cartón yeso, y entre el muro de ladrillo y la hoja interior de cartón yeso vamos a tener 4 centímetros de aislamiento térmico. Entonces es nada más ir editando y seleccionando cada una de las 4 caras. Empezaremos con la primera. Como siempre, seleccionamos los 3 puntos y aquí buscaríamos entre todas las carpetas de materiales, normalmente los morteros, ya sean de cemento o ya sea un enlucido de yeso, lo vamos a encontrar dentro de la carpeta plaster, que significa yeso. Entonces aquí buscaríamos pues nuestro mortero de cemento, que podría ser este, y ya nada más es seleccionarlo y poner aquí el espesor. Las unidades son metros, entonces si es 1,5 centímetros pues sería 0.015. La siguiente capa es nuestra hoja de ladrillo, pues también igual que siempre, si hubiera otro material seleccionado, pues vendríamos aquí, entre todas las carpetas buscamos la de ladrillo, Brick and Blockwork, y aquí pues seleccionamos nuestros ladrillos. El espesor es 11,5 centímetros, que en metros es 0.115. La siguiente capa es el aislamiento térmico. Nos iríamos a la capa de, a la carpeta de Insulating Materials, y aquí normalmente, vamos a poner un poliestireno expandido, entonces normalmente se designa con las letras EPS, y pues lo hay ligero, lo hay más denso, nosotros vamos a poner uno que es estándar. Okay. Y el espesor son 0.04 metros o 4 centímetros. Y por último la capa interior es el panel de tabla roca o cartón yeso, también está dentro de plaster, y aquí elegiríamos el tablero de panel de tabla roca. Y el espesor pues también igual designado en metros. Una vez que están definidas las 4 capas, observamos que hay otras pestañas que serían las propiedades superficiales, si quisiéramos definirlas, la imagen también, los parámetros calculados térmicos. Sobre todo nos va a interesar el valor de U, que es la transmitancia térmica, y para este muro de 4 capas nos da un valor de 0.709 vatios por cada metro cuadrado por cada grado Kelvin. Y la resistencia térmica pues es la inversa de la transmitancia, sería 1.4. Y también tendremos aquí una pestaña de costes si quisiéramos calcular costos, y análisis de condensación es bastante interesante porque nos muestra las gráficas de presión de vapor a lo largo de cada una de las capas del muro. Entonces, pues esta curva verde son las temperaturas,
la temperatura interior está pues, en torno a 18 grados, la temperatura exterior para las condiciones más frías locales está en torno a 4 grados, y en cada uno de los intersticios de las capas pues va alcanzando, o sea, se puede apreciar el gradiente, y en función de este gradiente hay también un gradiente en las presiones de vapor, que es la curva roja. Entonces, en todos los casos, la curva roja está por debajo de la curva azul, que es la presión de saturación de vapor. Entonces no nos tendríamos que preocupar por el riesgo de condensaciones. Solo si la curva roja estuviera en algún punto por encima del azul, habría riesgo de que el vapor contenido en el aire condensara, pero no es el caso, con lo cual todo estaría correcto. Y una vez que está definido nuestro muro exterior, le damos a OK, confirmamos dando otra vez a OK y ya está definido nuestro muro exterior. El siguiente paso sería las particiones interiores, internal partitions. También sería editar uno de los 3 puntos, copiamos la plantilla y la editamos. Para editarla, primero sería nombrarla, la vamos a llamar muros interiores Rourke, y solo tiene 3 capas, que es una doble hoja de tabla roca de 2,5 centímetros cada una de las hojas, y entre las dos tenemos una cámara de aire de 5 centímetros. Entonces nada más es seleccionar el material. Ya hemos visto dónde está la tabla roca, en la carpeta de plaster. Las cámaras de aire están todas dentro de una carpeta que se llama gases. Pues tenemos todo tipo de cámaras de aire, ¿no? Normalmente viene definida por el espesor. Pero bueno, aparte de cámaras de aire también puede ser argón, dióxido de carbono, criptón. Normalmente este tipo de gases se usan entre los 2 vidrios de un vidrio compuesto, ¿no? Por más de una hoja. Entonces seleccionaríamos nuestra cámara de aire de 50 milímetros, es una cámara de aire embebida en un muro, y pondríamos el espesor también aquí. También podríamos ver cuál es la imagen de este muro, cuáles son los parámetros calculados, etc. Le damos a OK y otra vez a OK. Ya están nuestros muros exteriores y nuestros muros interiores. Para la cubierta hacemos lo mismo, entramos pinchando sobre los 3 puntos, copiamos la plantilla, una de ellas cualquiera, y la editamos. Empezamos nombrándola cubierta Rourke, y la cubierta va a ser una cubierta de 6 capas. La capa exterior va a ser una lámina de cobre, después tenemos una cámara de aire, después tenemos un panel de aislamiento térmico, poliestireno extrusionado, después está el hormigón de pendientes, que es un concreto aligerado, y después vendría, esto hay que corregirlo, lo que es la estructura, lo que es la losa de concreto, y para eso nos iríamos a buscarlo dentro de la carpeta de Concretes. Buscaríamos una losa de concreto, podría ser esta misma, una losa de concreto aireado. Le damos a OK, ponemos aquí un espesor más creíble para una losa, que es lo que está formando la estructura del faldón. Vamos a poner 0,2, por ejemplo, 20 centímetros, y esa sería nuestra estructura. Y luego al interior tenemos un acabado de enlucido de yeso de 1,5 centímetros. Entonces nada más es ir seleccionando cada uno de los materiales, como ya hemos visto. Por ejemplo, el cobre, que es lo único que no hemos buscado, pues estaría dentro de la carpeta de metales. Ahí encontramos copper. En la cámara de aire ya sabemos dónde buscarla. Los materiales aislantes térmicos también, insulating materials, pero en este caso, como es poliestireno extrusionado, hay una gran variedad de materiales aislantes térmicos. Para los muros elegimos EPS, que es poliestireno expandido, pero para la cubierta es de otro tipo, es poliestireno extrusionado, que se suele designar con las iniciales XPS, que es además extrusionado con CO2. Entonces, eso que está seleccionado son 4 centímetros. Y bueno, ya sabemos dónde encontrar los concretos, ya sea un hormigonado de pendientes ligero o ya sea una losa estructural. En otro tutorial veremos cómo crear un forjado unidireccional de viguetas y bovedillas, que no está en la base de datos, pero nosotros podemos crearlo, y ya al interior pues pondremos el panel. Le damos a OK y ya tenemos creada también nuestra cubierta. El siguiente paso sería el suelo sobre el terreno, sería un ground floor, y hacemos lo mismo, entramos con los 3 puntos, copiamos la plantilla que viene seleccionada, la editamos
Lo primero sería nombrarlo, suelo Rourke. En este caso, para el suelo vamos a tener 7 capas, que son desde la más exterior hasta la más interior. Entonces vamos a empezar con la capa más interior. Bueno, por la exterior, bueno, sí, la exterior sería el encachado de piedra y de grava de 30 centímetros. La verdad que es un poco confuso porque hay que tener nada más cuidado que la capa más exterior, en el caso del suelo, es la que está más abajo, la capa más interior es la que está más arriba. Pero claro, pues aquí introduciendo los datos visualmente nos podemos equivocar y pensando que la de más arriba es la más interior. Entonces nada más teniendo eso en cuenta, pondríamos de capa más exterior, vamos a buscar el material de la grava. Nos tendríamos que salir de la carpeta de aislantes térmicos y nos metemos en la carpeta de gravels. Va a ser una grava normal y corriente. Seleccionamos y ponemos el espesor, que son 30 centímetros. El siguiente material es la losa de hormigón armado de 15 centímetros de espesor, cast concrete, está ya correcto, 15 centímetros de espesor, lo dejamos tal y como está. La siguiente sería un hormigón con áridos ligeros, 10 centímetros. Vamos a buscar aquí en la carpeta de concretos. Salimos de la carpeta de materiales aislantes térmicos, nos metemos dentro de concretes y buscamos un concreto que tenga áridos ligeros. Puede ser, por ejemplo, un concreto celular, que es un árido bastante aligerante. Seleccionamos este y ponemos 10 centímetros de espesor. Después de este hormigón de áridos ligeros tendríamos el aislante térmico, que es también poliestireno extrusionado con CO2. Está correcto el que está XPS y lo único es corregir el espesor, que son 4 centímetros en lugar de 3. Y ya nos vamos acercando al interior. Mortero de cemento, vamos a poner 5 centímetros de mortero de cemento. Concrete, 5 centímetros, y para la capa 6 ponemos lo que es el mortero de agarre, 1,5 centímetros, que es un poco más ligero. Nos movemos a la carpeta de concreto y ponemos un cast concrete lightweight, un mortero de agarre ligero, y es nada más 1,5 centímetros. Y por último, el acabado va a ser un pavimento de linóleo. Seleccionarlo y vamos a meter en floor coverings, carpets and floor coverings, y aquí vamos a buscar linóleo. Está aquí, vamos a OK, y bueno, pues es un espesor de nada más 1 milímetro, que ni siquiera es editable, quiere decir que ya viene por default. No va a aportar gran cosa, 6 milímetros de linóleo técnicamente, pero bueno, pues efectivamente ya quedaría definidas las 7 capas de suelo. Vamos a OK, a ver, y tenemos nuestro suelo. Más cosas que podemos definir aquí, pues dentro de surfaces tendríamos puertas, ya sean exteriores o ya sean interiores. Por ejemplo, aquí la puerta exterior vamos a ver cómo está definida. Ahora si tratamos de editarlo, que sabemos que no se puede editar, es una puerta pintada de doble. La hoja tiene 3,5 centímetros, pues está bastante bien, la vamos a dejar así. Si hubiera otro material de puertas, no nada, lo cambiaríamos. Y las puertas interiores, vamos a echar un vistazo a ver por qué están compuestas, pues serían igual, doble pintado, 3,5 centímetros de espesor. Lo que es la masa térmica interior, pues es para proyectos en los que
tenemos grandes espesores de muro, de concreto o de tabique o de piedra que nos van a aportar esa inercia térmica, ¿no? Que sí que tiene su efecto térmicamente en el balance. Lo vamos a dejar tal y como está. Y por último tenemos lo que es lo que llaman aquí air tightness, o las infiltraciones de aire. Tienen que ver con la hermeticidad del edificio y sobre todo cómo están diseñados y construidos los marcos de las ventanas. Entonces, si tenemos unas ventanas muy herméticas, normalmente no va a haber infiltraciones de aire indeseadas y lo desactivaríamos. Si tuviéramos otro tipo de tecnología o de carpinterías de ventanas, pues a lo mejor se puede considerar una tasa fija de infiltraciones de aire, que en este caso estaba definida en 0.3 air change per hour, es decir, 0,3 renovaciones cada hora, y es un horario continuo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Nosotros vamos a desactivar las infiltraciones de aire en este caso. Con esto ya hemos definido lo que son los cerramientos opacos. Pasaríamos a la siguiente pestaña, que son las aberturas o las áreas acristaladas, y para ello primero vamos a seleccionar un doble vidrio. Vamos a ver el que está puesto, qué composición tiene. Son 2 capas, la cámara de aire no cuenta. Vamos a cambiar el tipo de vidrio que está de 6 milímetros a 4. Entonces nada más es entrar en la base de datos con los 3 puntitos y cambiaríamos la definición del vidrio. Sería un vidrio claro, genérico, de 4 milímetros de espesor. Y lo mismo seleccionaríamos para el vidrio interior, el de 4. Mientras que la cámara sí la dejamos de 6 milímetros, y si es de aire es correcto, no tiene argón ni ningún otro gas. Entonces este sería nuestro vidrio. No olvidemos nombrarlo, doble vidrio Rourke. Y aquí podríamos echar un vistazo al valor calculado, que nos va a dar la transmitancia térmica de nuestros vidrios, que va a ser de 3.146 vatios por metro cuadrado por grado Kelvin. Ok, y ya está nuestro vidrio creado. En cuanto al layout, vamos a editar el que viene y después, para eso primero lo copiamos, luego lo editamos y lo vamos a llamar 0% glaze, o sea 0% de área acristalada. Y lo que tenemos que hacer es poner, donde pone window to wall, vamos a poner 0%. Ese va a ser nuestra área acristalada para nosotros manualmente poder dibujar las ventanas que nos interesen y que no vengan por default dibujadas. Recordemos que todavía no hemos metido la geometría, que es el siguiente paso que vamos a hacer. Entonces, bueno, pues aquí ponemos window to wall, el porcentaje, verificamos que es 0%, ya tenemos el tipo de vidrio y nos quedaría definir el tipo de marco. El tipo de marco está puesto de madera, nosotros lo vamos a poner de aluminio, que es algo más frecuente. Aluminio sin rotura de puente térmico, no break. Estas serían nuestras ventanas. Ese sería el espesor del marco, etcétera. Y bueno, pues con esto ya tenemos definidos los parámetros principales de nuestra envolvente, tanto las partes opacas como la superficie acristalada. El siguiente paso va a ser meter la geometría del edificio. Antes de modelar la geometría, me gustaría dejar otra pestaña lista, que es la de iluminación, lighting. Y aquí vemos que también hay una plantilla que podemos editar. Primero la copiamos, luego la editamos y vamos a poner, bueno, aparte de poner el nombre que nos interese para identificarla bien, vamos a poner la densidad de potencia para iluminación, que son los watts por cada metro cuadrado por cada 100 luxes de nivel lumínico que yo voy a proporcionar a la zona. Entonces vamos a poner aquí 2. Vamos a usar un sistema de LEDs, que es lo más eficiente que hay ahora mismo en el mercado. Entonces los LEDs normalmente van a requerir 2 watts por cada metro cuadrado para proveer de 100 lux de nivel lumínico. Vemos también que hay varios tipos de formas de definir las luminarias. Nosotros las vamos a poner como si estuvieran colgadas o suspendidas, pero bueno, si hubiera otro tipo de forma, como empotradas o montadas sobre el techo, etcétera, pues lo pondríamos.
no tenemos, vamos a suponer que no hay ningún sistema de control por el momento, entonces lo demás se quedaría como está. Y esta sería la plantilla de iluminación. No tenemos controles, entonces esto lo dejamos desactivado. Vamos a suponer que no hay iluminación exterior tampoco. Y ya nada más tengamos en cuenta que según este parámetro que hemos puesto de 2 watts por metro cuadrado por cada 100 luxes, tendríamos que checar un pequeño dato en la plantilla de actividad. También tenemos aquí lighting, un apartado de iluminación. Entonces vamos a ver aquí cuál es nuestro target illuminance, o sea, cuál es nuestra iluminancia requerida, y vamos a asegurarnos de que hemos puesto 220 luxes, porque de esta forma nos vamos a garantizar que hay 4.4 watts por metro cuadrado de ganancias de calor. Recordemos que cuando estábamos dentro de la plantilla de actividad, al inicio, creando el edificio, pusimos que los equipos iban a proporcionar 4.4 watts por metro cuadrado y la iluminación otros 4.4 watts por metro cuadrado. Entonces, por eso es importante que esta cifra cuadre con la que hemos puesto ahora mismo en la densidad de potencia para que haya consistencia en el modelo.